Buenas noches a todos. Muchas gracias, como siempre, por conectarse con el caso interinstitucional de Azorreuma. Hoy tenemos un caso muy interesante y está a cargo de la Pontificia Universidad Bolivariana. El caso lo va a presentar la doctora Diana Cristina Varela Tavares. La doctora Diana es internista de la Universidad Bolivariana y es residente de primer año de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Tenemos el gusto también de presentarles a el doctor Carlos Jaime Velázquez, quien es el coordinador académico del programa de reumatología de la UPB, y también nos acompañará el doctor Miguel Mesa, reumatólogo y docente del programa de reumatología de la UPB. Le damos la bienvenida a todos los asociados que están conectados, los residentes, otras personas interesadas, por supuesto los nuevos residentes de reumatología que empiezan la otra semana y que están atentos al caso interinstitucional. Les agradecemos por darle tanta fuerza a esta reunión académica. Sabemos que todos los meses tenemos más personas conectadas y esto pues, nos agrada mucho. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación y del Comité de Educación, nuevamente les damos las gracias. Y pues hoy queremos agradecer también a nuestro patrocinador, el Laboratorio Novartis. Sin más preámbulo, les recuerdo que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante toda la presentación para no interrumpir la exposición de la doctora Diana. Recuerden que pueden hacer uso del chat para hacer preguntas, comentarios, de pronto aclarar algunas dudas. Vamos a estar muy pendientes del chat durante la presentación y al final de la conferencia, si quieren hablar en vivo y hacer preguntas o comentar con los doctores, levantan la mano y vamos a estar asignando la palabra sin ningún problema. Esperamos que sea de su agrado. Sé que vamos a aprender mucho, la exposición está súper interesante. Entonces los dejo en compañía de la doctora Diana. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este caso clínico. Nuestro abordaje será las úlceras en reumatología. Tenemos este contenido, vamos a hacer una breve presentación del caso clínico, luego vamos a discutir cada uno de los diagnósticos diferenciales que creemos son importantes discutir en esta noche. Luego haremos una discusión sobre el diagnóstico final de la paciente y por último las conclusiones de la charla. Ella es una mujer de 59 años, es casada, tiene 2 hijos, es natural y residente en Medellín y es ama de casa. Desde los 30 años inició con úlceras en el dorso de los pies. Desde 1990 ha venido recibiendo múltiples tratamientos inmunosupresores, principalmente la azatioprina, y el año pasado fue remitido por cirugía vascular a reumatología con un diagnóstico de una vasculitis. Estas son las úlceras de la paciente al llegar al consultorio de reumatología. Es una paciente del consultorio privado del doctor Miguel Mesa. Vemos que las úlceras tienen un borde que son definidos, que no se ven sobreinfectadas, que se encuentran en miembros inferiores y que se encuentran en el tercio distal de la pierna. La definición de úlceras es la pérdida de tejidos, tanto epidérmicos como dérmicos, y esto va a requerir una presencia mayor a 14 días. A nivel mundial, se estima la prevalencia de úlceras entre el 1 al 2% de la población y más del 30% de las úlceras van a persistir más allá de 6 meses. Este es un problema que no debería ser abordado por una sola disciplina, sino debería ser abordado de forma interdisciplinaria para un mejor pronóstico y diagnóstico del paciente. Tenemos diferentes orígenes. Esta es una cohorte alemana, que es una de las que encontré más grande en pacientes, y de acuerdo a ellos encontraron que alrededor de la mitad de los casos, en el 47.6%, el origen era venoso, tenían también un origen arterial importante, y para ellos tenían una alta prevalencia de origen autoinmune en el 20.3%, principalmente dado por la vasculitis y el pioderma gangrenoso.
También hay otras etiologías como las linfáticas y las neuropáticas. Brevemente vamos a hablar de las características de cada una de estas. Las úlceras venosas son más comunes en mujeres, casi una proporción de 2 a 1. Las causas principales son la insuficiencia venosa y la hipertensión venosa, y tiene factores de riesgo que son muy prevalentes en la población, que son la edad avanzada, la mujer y los antecedentes familiares. También tener un antecedente de trombosis venosa nos va a llevar a esa insuficiencia venosa, al igual que un edema crónico, entre otros factores de riesgo. Y esto va a generar un proceso inflamatorio, que es un proceso inflamatorio que es persistente, que va a aumentar diferentes factores de crecimiento, lo que va a llevar a un deterioro de fibroblastos y, como les decía, una respuesta inflamatoria persistente. Las úlceras venosas se ubican principalmente en el maléolo interno y en el tercio medio y distal de la pierna, y la clínica que más relatan o que más encontramos es que está el edema, los pulsos están presentes y que tiene unos bordes irregulares. Aquí vemos diferentes estadios de las úlceras venosas donde hay cambios de lipodermatoesclerosis o paniculitis esclerosante, desde la forma inicial hasta formas ya ulcerativas. Las úlceras arteriales, en la mayoría de los casos, es la segunda úlcera más común, tiene una prevalencia del 15% y es muy importante que va en el 17,6% acompañado de una insuficiencia venosa o una causa venosa también. De las úlceras arteriales es importante destacar que tiene factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular, y entre estos, muy importante, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, y que el 25% tienen relación con la aterosclerosis. La ubicación de estas úlceras es más distal, compromete los dedos, compromete las zonas de presión, se ven también en los maléolos y en la zona tibial. Esta presenta una clínica que son bastante dolorosas, tiene claudicación intermitente, los bordes son mucho más limitados y hay una disminución de los pulsos a comparación de las úlceras venosas. La aterosclerosis puede comprometer tanto los lechos macrovasculares como microvasculares y generar microtrombos. Aquí vemos unos ejemplos de las úlceras arteriales, vemos que son úlceras con unos bordes mucho más definidos, que hay presencia de necrosis y hay presencia de compromiso del lecho distal. En cuanto a las úlceras neuropáticas, principalmente las relacionamos con alteraciones en los pacientes diabéticos. El 25% de los pacientes diabéticos pueden presentar úlceras, pero hay otras causas diferentes a la diabetes, y en esta también tenemos causas autoinmunes. Tenemos pacientes que tienen unos pulsos conservados, que la característica es que tiene una disminución de la sensibilidad y puede ir acompañada de una artropatía de Charcot. Estas se ubican más en la zona de presión y en la región plantar. Úlceras linfáticas se dan por acumulación de líquido intersticial, ya sea de causas primarias o secundarias, y algo para tener en cuenta es que puede ir muy de la mano también de la insuficiencia venosa y compartir los mismos factores de riesgo. En cuanto a la clínica, los pulsos son conservados, uno ve papilomatosis, piel de naranja, y tiene 3 estadios importantes: que sea incipiente en su fase inicial, luego una fase avanzada y por último una fase fibrótica. Nuestra paciente, entonces, que a medida que vayamos presentando los diagnósticos diferenciales diremos las características de nuestro caso clínico. Ella tenía un hemograma que era normal, albúmina y reactantes de fase aguda que eran normales, la TSH estaba normal, no tenía diabetes, la función renal era normal y tenía un sobrepeso. Se le hizo estudios de tanto de la parte venosa como de la parte arterial. En la parte venosa vemos que es un sistema permeable que está competente y que no tiene una trombosis asociada. En cuanto a la parte arterial,
la perfusión es adecuada también en todos los lechos vasculares. Entonces, descartamos que tuviera esas causas que son las más prevalentes como etiología de las úlceras y en parte, pues ya por reumatología debemos pensar en las enfermedades autoinmunes. Y hay diferentes enfermedades autoinmunes que pueden estar asociadas a úlceras en miembros inferiores. Y aquí les muestro algunas principales. Para iniciar hablaremos de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene diferentes características para generar o para presentar concomitante úlceras en miembros inferiores. Una de estas es la presencia de un factor reumatoide, principalmente al títulos altos. Tiene en la literatura un HR de 1.63, al igual que el tiempo de diagnóstico. A mayor tiempo de diagnóstico, mayor factor de riesgo para presentar úlceras. Por ejemplo, acá la incidencia a 5 años es de 4.8, mientras que la incidencia a 25 años tiene un crecimiento importante de 26.2%. La historia o el antecedente de trombosis venosa profunda tiene un HR de 2.16, la presencia de nódulos reumatoides tiene un HR de 2.14, al igual que la edad después de, o por cada 10 años después del diagnóstico, el HR es de 1.73. Y la alta actividad de la enfermedad también tiene un mayor riesgo de generar úlceras en miembros inferiores. Y esto es importante porque la presencia de úlceras en artritis reumatoide aumenta la mortalidad, teniendo un HR de 2.42. Y en artritis reumatoide esto va a tener unas implicaciones en cuanto al pronóstico, y es porque el 6% de los pacientes con úlceras van a requerir amputación. Estos pacientes van de la mano con una enfermedad que es erosiva, que un tercio de estos pacientes se van a infectar, el 50% de esas úlceras van a ser recurrentes y en general lo que ha reportado la literatura es que tienen un mejor resultado cuando se inicia la terapia biológica. Diferentes etiologías nos van a llevar a la presentación de úlceras. Va a ir asociado a una insuficiencia venosa, también puede presentar una insuficiencia arterial, microangiopatía, vasculitis reumatoide, uso crónico de esteroides y un síndrome de Felty, que aunque no es muy clara la etiología entre uno y otro, sí se ha asociado en una serie de casos una mayor presentación de úlcera de miembros inferiores en pacientes que tienen síndrome de Felty. Este es uno de los primeros artículos, que es un artículo de 1961 escrito por el doctor Bywaters, donde muestra las lesiones de Bywaters, que recibe su nombre, donde se ven cambios en el lecho ungular. Y se ve una disminución en la parte vascular distal. Y esto se va a ver principalmente en pacientes que tienen un factor reumatoide positivo a altos títulos, tienen lívidos reticulares y tienen una PCR elevada. La vasculitis reumatoide puede comprometer tanto mediano vaso como pequeño vaso en cualquiera de estas manifestaciones que aquí ven. Nuestra paciente no tenía dolor articular, no tiene sinovitis, no tiene rigidez matinal, el factor reumatoide era negativo y el anti-CCP negativo. En cuanto a la esclerosis sistémica, que es otra etiología autoinmune que puede generar úlceras, hasta el 4% de los pacientes van a presentar úlceras a lo largo de su enfermedad. El 70% de esos pacientes van a presentar úlceras bilaterales y van a ir muy de la mano las úlceras en miembros superiores y miembros inferiores. Y el 2% de esas heridas van a ser crónicas. Hay 4 grandes aspectos que van a llevar a úlceras en esclerosis sistémica. Uno es la presencia de un fenómeno de Raynaud, la calcinosis, la tensión de la piel y la vasculopatía oclusiva. Cada uno de estos factores nos va a dar una presentación diferente de las úlceras y también una localización diferente.
El fenómeno de Raynaud es muy importante conocer si es un fenómeno primario o secundario, de acuerdo al abordaje de los 3 pasos propuestos, y que si es un fenómeno de Raynaud secundario, establecer si es una esclerosis sistémica que podamos intervenir a tiempo el curso normal de la enfermedad. Para esto también nos sirve la videocapilaroscopia, que nos permite conocer esas características o esas diferencias entre un fenómeno de Raynaud primario y uno secundario, establecer o ir de la mano del diagnóstico de esclerosis sistémica y hace parte de los criterios clasificatorios. También nos permite ver algunas características en la enfermedad indiferenciada y en los pacientes que ya conocemos una capilaroscopia previa, podemos hacer seguimiento de estos cambios. Cuando tenemos una úlcera en esclerosis sistémica que no mejora, hay 3 grandes cosas que podríamos preguntarnos. Una es si está asociada a una infección, la otra es si hay una calcinosis que está presente en la úlcera y no permite todo ese proceso de cierre de la úlcera, y la otra es si hay un compromiso macrovascular. Aquí vemos esta calcinosis asociada en esta paciente. Nuestra paciente del caso clínico no tiene cambios en la piel, no tiene fenómeno de Raynaud y los ANAS fueron negativos. El siguiente diagnóstico diferencial que queríamos traer es el síndrome antifosfolípido, que tiene diferentes manifestaciones cutáneas. Una es el lívido reticularis, las hemorragias subungulares, la púrpura, los nódulos, la vasculitis necrosante, las úlceras cutáneas y la vasculopatía livedoide. En esta corte de SAF de 1000 pacientes del EuroSAF, ellos encontraron una prevalencia del 5.5% para úlceras de miembros inferiores, todas asociadas con anticuerpos positivos. Traigo 2 cohortes colombianas, esta que es una cohorte de Cali, donde encontraron que el 15% de los pacientes presentaban úlceras en miembros inferiores, que tienen unos mejores desenlaces con terapia combinada y que la mejoría era a los 7 meses de tratamiento. Y esta que es una cohorte de 100 pacientes de Medellín, tenían pues tanto SAP primario como secundario, el 12% de úlceras en miembros inferiores, es decir, que tenemos casi el doble o el triple de prevalencia de úlceras comparado con la cohorte europea. Nuestro paciente no tenía cambios en la piel, no tiene signos de trombosis venosa ni arterial, no tiene antecedentes ginecobstétricos y el perfil de antifosfolípidos fue negativo. La otra diagnóstico diferencial que queremos traer es vasculitis. La vasculitis, por el consenso de Chapin-Hill, está definido como vasculitis de grandes vasos, mediano vaso y vaso pequeño, dado por complejos inmunes o por presencia de ANCA positiva. Y las que más se han asociado a manifestaciones en piel o úlceras en piel son las de vaso mediano y la de pequeño vaso. En esta cohorte, el 35% de los pacientes con vasculitis tenían alguna manifestación cutánea. De los pacientes ANCA positivos, los que más manifestación cutánea presentaban eran los de granulomatosis eosinofílica, y los no ANCA tenían incluso una prevalencia muchísimo mayor de manifestaciones cutáneas comparado con los ANCA negativos. Esta tabla del estudio nos muestra que los pacientes con granulomatosis con poliangitis y granulomatosis eosinofílica tenían una mayor prevalencia comparado con la PAM en cuanto a manifestaciones cutáneas. Otra cosa que llamaba la atención es que los pacientes que tenían más de una manifestación de piel eran principalmente los pacientes con ANCAS negativo. Y los HR para estas manifestaciones en piel eran principalmente en granulomatosis eosinofílica, en los que tenían presencia de PR3 positivo y en los ANCA negativos. Pasando a vasculitis de mediano vaso, traigo estos datos que son del grupo de vasculitis de la Universidad de Antioquia, que son muy juiciosos en el estudio de la vasculitis, y en la cohorte de ellos
el 100% de los pacientes con PAN tenían mialgias en pantorrillas, la mitad de los pacientes presentaban artralgias o artritis, la mitad tenían alteración del sistema nervioso periférico, 79% síntomas constitucionales, con algunas características en la resonancia que eran un edema con patrón parcheado en gastronemios y sóleos, y el 57% tenían manifestaciones cutáneas. De estas, púrpura palpable, nódulos subcutáneos y úlceras. Traigo este síndrome, que es el síndrome de Bexas, que está descrito el año pasado, que se da en hombres, es una enfermedad autoinflamatoria de inicio en edad media, alrededor del 64%, y que presentaban fiebre y un 88% presentaba compromiso de piel. De ellos también el 100% presentaban vacuolas en médula ósea. Y es por esto que recibe el nombre de la presencia de vacuolas, de la alteración de la enzima E1, es ligado al cromosoma X, es un síndrome antiinflamatorio y es somático. Y lo traigo porque en esta corte pues, original, en el estudio original, el 12% de los pacientes habían sido catalogados previamente como una poliarteritis nodosa. Hay otros tipos de vasculitis, como la vasculitis por levamisol, que esta también son cifras de la experiencia del grupo de vasculitis de la Universidad de Antioquia, donde un porcentaje importante tenían manifestaciones cutáneas, al igual que las manifestaciones sistémicas, un 60% nefritis y alrededor de la mitad de los pacientes artritis. La biopsia tenía diferentes características histológicas y los anticuerpos, el 90% presentaban ANCAS positivo, alrededor del 38% presentaban ANCAS doblemente positivo, es decir, PR3 y MPO positivos. También tenían anticuerpos antifosfolípidos positivos en porcentaje importante. La tromboangitis obliterans es una enfermedad más que vasculítica, es inflamatoria, no aterosclerótica de pequeños y medianos vasos, es catalogada como una vasculitis. Afecta arterias, venas y nervios de miembros superiores y miembros inferiores, y de estos el 66% va a presentar úlceras isquémicas. Tiene una característica que es una flebitis que es migratoria, que se da tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, y unas características importantes que en los criterios de clasificación hablan que se debe iniciar antes de los 50 años, que debe estar asociada a una historia de tabaquismo y que se deben excluir causas ateroscleróticas y factores de riesgo que llevan a aterosclerosis como la diabetes mellitus. Volviendo a nuestro caso clínico, nuestra paciente no tenía dolor articular, no presentaba mialgias, no tenía síntomas sistémicos, no fuma, no tiene sustancias psicoactivas, no tiene síntomas en el sistema nervioso periférico, los ANCAS fueron negativos y recordemos que los reactantes de fase aguda eran normales. Las otras lesiones en piel que traemos por ser importantes en reumatología es el pioderma gangrenoso, que el pioderma gangrenoso pues es llamado así históricamente, pero realmente de pioderma no es porque se refiere a una infección ni tampoco es una condición gangrenosa clásica. Se caracteriza por ser úlceras dolorosas, por tener un gran infiltrado neutrofílico, y aquí vemos que tiene unos bordes en acantilados con un eritema periférico. Está relacionado en forma importante con las enfermedades autoinflamatorias y en un 56.8% se puede asociar a otras enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide y neoplasias, ya sean hematológicas o sólidas. Hay diferentes variables clásicas. Tenemos el pioderma gangrenoso ulcerativo, que es el más común, que se caracteriza por nódulos o pústulas que son inflamatorias y predominan en miembros inferiores. Se asocian a enfermedades inflamatorias intestinal, a neoplasias hematológicas, a artritis reumatoide y a gamapatía monoclonal.
La siguiente variable es la ampollosa, que son ampollas dolorosas de rápida evolución, se dan más en miembros superiores que en miembros inferiores y se asocian a trastornos mieloproliferativos y enfermedad inflamatoria intestinal. La otra variante es la pustular, que son pústulas con bordes eritematosos, que son principalmente en piernas y en troncos y se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal. La variante vegetativa, que son úlceras superficiales, que es una úlcera única, que no es dolorosa, que se ubica principalmente en tronco y no se asocia a una enfermedad en especial. La siguiente variante es la periestomal, que está alrededor del estoma, que son pápulas que erosionan hasta convertirse en úlceras y se asocian principalmente a estomas relacionados con enfermedad inflamatoria intestinal o a malignidades. Y la posoperatoria, que son úlceras en sitio quirúrgico, que se asocia mucho a cirugía abdominal o a cirugía mamaria. Para pensar en un pioderma gangrenoso se debe haber demostrado un infiltrado neutrofílico, que se haya excluido una infección, que tenga una historia de patergia o que tenga alguna de estas enfermedades que les nombré que se asocian a pioderma gangrenoso y que tenga una evidencia clínica o fotográfica de esta. En nuestro caso clínico, la biopsia de la paciente no era compatible con pioderma gangrenoso y, como vemos en la fotografía, las características clínicas no eran compatibles con esta. La siguiente etiología que traemos es la vasculopatía livedoide, que ha recibido diferentes cursos o diferentes nombres en el curso de la enfermedad. Una es la atrofia blanca, la otra es la vasculitis livedoide, la vasculitis hialinizante segmentaria, el lívido reticularis con úlceras en verano o en invierno y las úlceras purpúricas dolorosas con patrón reticular de extremidades inferiores. Esta es una vasculopatía que es tromboclusiva crónica, que va a predominar en las extremidades inferiores, sobre todo en la parte maleolar y en el dorso del pie, que inicia con nódulos eritematosos, va a generar úlceras y luego va a tener una cicatrización en forma atrófica de color blanquecino, de ahí dado su nombre. Y a nivel histológico vamos a ver una trombosis intraluminal con una degeneración hialina subintimal. La vasculopatía livedoide, el 20% es primaria, pero el 80% se asocia a otras enfermedades como las enfermedades autoinmunes, las neoplasias y las trombofilias primarias. Es un paciente que tiene un lívido que se va a asociar a máculas, a pápulas o nódulos que van a pasar a ser una úlcera superficial y luego va a tener una cicatrización en forma de una placa que va a ser atrófica, que va a tener un color blanco marfil y que alrededor tiene una hiperpigmentación y tiene telangiectasias. Aquí vemos en la histología que hay una trombosis intraluminal, que hay una proliferación del endotelio y hay una degeneración hialina subintimal, pero que conserva la estructura del vaso. Y en cuanto a las características clínicas, como les decía, predominan en el dorso del pie y en el área perimaleolar. Hay algo que tener en cuenta y es que esta vasculopatía pues todavía no se sabe exactamente cuál es su etiología, pero sí se relaciona con una forma trombótica y va muy de la mano con las enfermedades que producen o que son protrombóticas, entre ellas el antifosfolípido tiene una presencia importante de anticuerpos. Aquí vemos la prevalencia del anticoagulante lúpico y de las anticardiolipinas. Nuestra paciente, cuando fue remitida en el 2020, llegó con esta biopsia donde mostraba que favorecía una úlcera por éstasis venoso, pero en los estudios inmunohistoquímicos realmente era una úlcera de origen no esclarecido, que no se podía determinar bien cuál era su etiología. Cuando se revisaron todas las biopsias anteriores que tenía desde 1990, diferentes biopsias eran consistentes con cambios compatibles con vasculitis hialinizante segmentaria.
De aquí vemos también que las otras biopsias mostraban que había atrofia blanca o vasculitis hialinizante segmentaria, que puede confundir los múltiples nombres que tiene esta enfermedad. Es importante entonces descartar que la paciente tenga alguna condición protrombótica y otras causas de atrofia blanca, como alteraciones vasculares, hematológicas, asociadas a algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis sistémica y la vasculitis, y otras enfermedades como el pioderma gangrenoso o el uso de hidroxiurea. Los hallazgos histopatológicos, aunque si bien no son completamente patognomónicos, son importantes ver muy bien la histología porque esto nos va a dar unas pistas y la histología va a cambiar de acuerdo si es un estadio temprano o un estadio tardío. En el temprano vamos a ver infiltrados linfocíticos perivasculares y en el tardío se va a ver estos infiltrados en la dermis superior, esclerosis, telangiectasias y atrofia de la epidermis. Nuestro paciente se le realizó entonces un diagnóstico de vasculopatía livedoide. Se inició el tratamiento con aspirina, enoxaparina y pentoxifilina. Y esta fue la evolución de la paciente, que tuvo una evolución realmente satisfactoria, con un cierre completo de las úlceras y una mejoría pues muy marcada de su piel. Tras la mejoría se continuó el tratamiento con aspirina, rivaroxaban 20 miligramos al día y pentoxifilina 400 miligramos cada 24 horas. Cuando fuimos a mirar qué evidencia hay sobre el tratamiento, realmente la evidencia no es que sea muy sólida. Sí se ha demostrado en revisiones sistemáticas porque han intentado hacer metaanálisis, pero dada la heterogeneidad de las poblaciones no se ha podido. En las revisiones sistemáticas vemos que el curso es favorable, hay una mejoría entre el 80 al 93%, sobre todo cuando hay varios tratamientos para esto. Y cuando no se usa varios tratamientos, sino que estamos hablando de monoterapia, definitivamente los anticoagulantes son los que tienen los mejores resultados. El único estudio que tiene realmente la vasculopatía livedoide es este estudio, que es el estudio RELIVA, que es un estudio de rivaroxaban. En las revisiones sistemáticas, el rivaroxaban es el que se ha utilizado en la mayoría de pacientes, en el 54%, y el estudio RELIVA, que fue un estudio en 20 pacientes, mostró que tenía una mejoría importante tanto en el 50% de dolor como en el 90% de dolor. Los anticoagulantes más usados es el rivaroxaban, seguido por heparina de bajo peso molecular, la heparina y la warfarina. Y en estas bibliografías se ha mostrado que hay una efectividad del 82.2% y una respuesta al tratamiento del 98%. Otra monoterapia que es utilizada son los inmunosupresores, entre estos principalmente los esteroides. Vemos que hay diferentes esteroides utilizados. El que más se ha utilizado es el danazol. La evidencia viene de series de casos, de estudios retrospectivos. También se ha utilizado la inmunoglobulina. En el caso del danazol o los esteroides, de 42 pacientes en los que se han utilizado, 34 han presentado alguna mejoría. Y antiplaquetarios, también pues vemos que la evidencia no es que sea muy sólida, también son series de casos. Lo que más se ha utilizado es la pentoxifilina y la aspirina, y de 26 pacientes que hay en la literatura, 23 mejoraron. Es por esto pues que se decidió tomar ese curso con la paciente y vemos pues que la respuesta fue muy buena. Hay otros diagnósticos diferenciales en úlceras de miembros inferiores que no discutiremos, que son las infecciones, la crioglobulinemia, la paniculitis, las células falciformes y la enfermedad teroembólica, que es importante también tener en cuenta en el momento del abordaje del paciente. Nuestra paciente tenía VIH negativo, todo el perfil de hepatitis era negativo y las crioglobulinas eran negativas. Los mensajes que queremos dejar con nuestro caso clínico, si bien
puede que no sea un caso extremadamente raro o muy difícil de diagnosticar. También es un reto para el día a día. Tenemos que diferenciar la vasculitis, que es diferente a una vasculopatía, que es importante la lectura completa de la biopsia y que la comprensión de la histología puede cambiar el curso de la enfermedad y esto puede tener un impacto grande en la vida y en la calidad de vida del paciente. Que las úlceras realmente no es un tema infrecuente en reumatología y que la principal herramienta en el tratamiento de la vasculitis livedoide es la anticoagulación, que es muy importante tener en cuenta la localización y las características clínicas porque estas lesiones nos van a dar pistas muy importantes sobre cuál es la etiología de estas úlceras. Por último, traemos un pequeño algoritmo propuesto ya que pues no hay una evidencia suficiente en la literatura y no hay una guía de tratamiento para todos. Nosotros proponemos que lo primero que debemos preguntar es si hay trombofilias asociadas o no a la vasculopatía livedoide. Si esto es así, se debería anticoagular con heparinas de bajo peso molecular o con warfarina. Si esto no es así, es una vasculopatía livedoide como es el caso de nuestra paciente, se debería iniciar rivaroxaban 10 miligramos cada 12 horas. La siguiente pregunta importante es si el dolor mejoró o no el 50%, y esto es extraído del único estudio clínico que tiene esta enfermedad, dado que esta era la meta de tratamiento del estudio clínico. Si es así, si el dolor mejora el 50%, podríamos disminuir el rivaroxaban a 10 miligramos día y dejarlo de mantenimiento. Y si esto no es así, podría iniciarse pentoxifilina y o aspirina a consideración del médico. Si decide iniciar los dos al mismo tiempo, o iniciar uno y luego esperar la respuesta antes de iniciar el siguiente. Y si definitivamente no hay mejoría, hay que pensar en el danazol 200 miligramos al día. Muchísimas gracias por su atención y espero que el caso clínico haya sido de su interés. Muchas gracias, Diana, por la excelente intervención y el amplio diagnóstico diferencial revisado a profundidad de las úlceras en reumatología. Veo que el doctor Álvaro Arbeláez tiene levantada la mano. Álvaro, bien puedas intervenir. Buenas noches para todos, ¿cómo han estado? Buenas noches, doctor. Muy bien, Álvaro. Bendiciones, Carlos Jaime, muy bien. Los felicito porque hubo una cosa que me gustó mucho, fue lo que dijo al final, es que los casos que se presenten y que se compartan dentro del conocimiento en reumatología no tienen que ser tan raros ni tan catastróficos. Creo que estas cosas son más comunes y a veces es bueno llevar una guía. Entonces, felicitaciones por eso. Mi pregunta es como para aclararle al público, en ese abordaje de los pacientes que tienen úlceras de miembros inferiores, ¿cómo debe ser tomada la biopsia de piel para que tenga un buen rendimiento diagnóstico? Muchas gracias. Las recomendaciones es que la biopsia de piel siempre va a incluir parte interna de la úlcera y el borde. Es muy importante que siempre haya representación del borde. Siempre debe tener centro y borde. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, Álvaro. Quería dar entonces la palabra al doctor Miguel Mesa, quien asesoró pues a Diana junto con los docentes del servicio en el caso, si tiene algún comentario final o alguna intervención. Buenas noches para todos. La doctora Ariana levantó la mano, entonces voy a darle la palabra a ella antes de que yo haga mi intervención. Perfecto, Adriana, por favor. Buenas noches, ¿me están escuchando bien? Sí, Adriana. Bueno, primero felicitar a Diana y pues a su servicio, a los profesores, pero principalmente a Diana por esta revisión tan maravillosa sobre las úlceras en reumatología. Me pareció excelente, profunda,
supo sintetizar lo que tenía que sintetizar y cómo fue llevando el caso, que es como usualmente uno aborda pues un paciente cuando lo llaman a ver la interconsulta o como pues cuando nos hacen una pregunta, cuando nos mandan un paciente a consulta. Y pues una pregunta, más que pregunta, un comentario pues para complementar lo que estaban mencionando de la técnica para tomar la biopsia, es que también dependiendo de cuál sea la sospecha diagnóstica y específicamente en reumatología, donde muchas veces vamos a necesitar que se vean los vasos sanguíneos para poder establecer si es o no una úlcera de origen vasculítico. Tratamos de insistirle mucho a dermatología que por favor tomen una biopsia que sea no por punch, sino en cuña, de la manera en que tú dijiste, pues tomando las consideraciones que dijiste, pues del borde, etcétera, para que podamos tener representación más allá de la dermis y poder tener esa representación tanto del panículo, que es muy importante en ciertos escenarios, como de vasos más profundos. Muchas gracias. Y gracias, Ariana. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, doctora. ¿Cómo han pasado? Bien. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. yo tengo una pregunta. Primero, pues, excelente caso y excelente presentación, muy clara y todo eso. Tengo una pregunta y una curiosidad. Sabiendo que la paciente era antifosfolípido negativo y esto es asociado con trombofilia, ¿qué otras trombofilias se le estudiaron a la paciente? Ya, si quieres yo contesto que porque ese dato no estaba, que usted lo vería, yo le comento. Cuando la paciente ya llegó a la consulta, ya venía estudiada por medicina vascular, quien había razonablemente descartado las otras trombofilias, es decir, factor 5, proteína C10, mutación de profundina y demás. Ok, entonces no se pudo establecer como la trombofilia, ¿no es cierto? No, señor. no, profe, era primaria. Oh, ok, ok. También tienen levantada la mano en el orden. Voy a dar la palabra al doctor Philippe Chalem. Philippe, muchas gracias, por favor. Muchas gracias, Carlos Jaime. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Dos preguntas. Primero, no recuerdo bien, en el tema de la biopsia, ¿había inmunofluorescencia o no había? Porque no recuerdo haberlo visto, pero quizás me distraje. Y dos, quisiera saber qué opinan los asistentes acerca del uso, o qué experiencia tienen, más bien, acerca del uso de talidomida o de colchicina en este tipo de úlceras, si uno sospecha sobre todo algo vasculítico. Profe, no, la inmunofluorescencia en las biopsias de 1990 no estaban presentes. Ok, perfecto, porque de todas maneras es algo que yo he visto que frecuentemente omitimos al solicitar una biopsia. Se solicita la biopsia, se remite la biopsia en formol, no se solicitan los estudios de inmunofluorescencia, entonces de pronto vale la pena hacer digamos un llamado a este respecto para que no olvidemos esa parte que evidentemente, sobre todo si estamos sospechando complejos inmunes, pues puede ser importante. Y en cuanto al uso de estos medicamentos, no sé qué experiencia tienen ustedes. De pronto, Philippe, a título personal, el uso personalmente de colchicina es cuando, digamos, tenemos una evidencia histológica de vasculitis, bien sea limitada a piel, especialmente es una de las primeras líneas de tratamiento antes de utilizar inmunosupresores. No tengo experiencia personal, pues, utilizando talidomida. No sé si el resto de los docentes o asistentes tienen experiencia con colchicina, mayor experiencia con talidomida. Gracias, Carlos. Doctor Felipe Miguel Mesa, normalmente pues, en los 3-4 casos que yo tenía vasculitis puntualmente,
no hemos tenido buenas respuestas con otros medicamentos que no sean la anticoagulación. Colchicina le ha utilizado alguna vez sin éxito y también no ha tenido la experiencia. Ok, muchas gracias, doctor Miguel. Muchas gracias. Quería darle la palabra al doctor José Bernardo Martínez. José, bienvenido, por favor. ¿Nos escuchas, José? Era un comentario. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahí se me escuchan? Sí, José. Ok, entonces felicitaciones a la doctora Diana. Saludos a todos los colegas y compañeros. Colchicina realmente en este tipo de pacientes y también como diagnóstico diferencial, no sé qué tan frecuente lo haya visto el grupo de vasculitis de la Antioquia y ustedes sobre la vasculitis linfocítica pura. Yo sé que la biopsia es supremamente importante, pues ya nos dio las características de la biopsia, pero el del patrón clínico es muy similar a la vasculitis linfocítica pura, que tuve la oportunidad de conocerla con el doctor Iglesias, y uno de los tratamientos que usábamos era la colchicina y nos iba súper bien. Perfecto, José. Muchas gracias por el aporte. Quería darle la palabra al doctor David Aguirre. Por favor, doctor. Hola, buenas noches. Felicitar a la doctora, pues una excelente presentación. Quería de pronto pues, hacer como un comentario de nuestra experiencia en Valle del Lili. La verdad es que con la pentoxifilina no tenemos tan buena experiencia. Primero, pues el MIPRES no se los autorizan y segundo, cuando lo pueden comprar o se los dan, la verdad tampoco hemos visto que cierren tan fácil pues como el caso, y siempre es uno el temor de si volver a biopsiar ante la duda de un pioderma gangrenoso, ¿no? Porque pues si uno ve la biopsia al final no fue concluyente, entonces uno piensa si es un pioderma, lo vuelvo a biopsiar, podría empeorar. Entonces la verdad pues no, nosotros no tenemos tan buena experiencia con la pentoxifilina. Y ya un comentario final, recientemente tuve una paciente con un pioderma gangrenoso que venía muy bien y post-COVID, como manifestación post-COVID, hizo una exacerbación de su úlcera por pioderma, entonces para tenerlo en cuenta allí, que recordemos que el COVID da pues muchas cosas en piel. Muchas gracias. La doctora Ana María Redondo. Gracias, doctor. Gracias, Diana, y gracias, doctor Carlos Jaime y Miguel. Yo tengo una pregunta que me surge de la clínica y es, ¿ustedes tratan con anticoagulación las úlceras en vasculopatía livedoide de forma indefinida? Porque yo tengo pacientes que tienen esta enfermedad hace mucho tiempo y realmente a veces pierden el seguimiento, dejan de tomar el medicamento y pasan periodos largos de tiempo en donde pues realmente no reaparecen las úlceras y tal vez al tener algo de síntomas, dolor nuevamente o reaparición de una úlcera pequeña, reinician inmediatamente la anticoagulación y pues como lo mencionaba Miguel, es el único tratamiento que uno ve que les funciona, pero digamos que obviamente los estudios son cortos, son poquitos pacientes, el seguimiento de los pacientes no es tan largo. Uno plantea la anticoagulación de por vida en el escenario de que el paciente no tiene un síndrome de hipercoagulabilidad autoinmune o no, en estos pacientes primarios. Miguel, ¿algún comentario? Sí, señor. Normalmente el problema con la vasculopatía livedoide de la anticoagulación es el balance riesgo-beneficio con respecto al riesgo de sangrado. Lo que uno ve, aunque la evidencia no tiene pues como ningún grado para sustentar, es que uno muchas veces lo que puede intentar es hacer vacaciones de medicamento pues similar a lo que hacemos en osteoporosis, y dependiendo si el paciente logra tener unos cursos libres de remisión, uno podría empezar el tratamiento al inicio de los primeros síntomas del alto, como dice la doctora Ana María, y si uno ya ve que es un curso más recalcitrante, ya debe considerar la anticoagulación indefinida. Okay. Álvaro, ¿tenía un comentario adicional? Sí, iba a contar algo de la experiencia, no tanto personal, porque pues, no he visto tantos casos,
pero sí del grupo de la clínica Imbanaco, Jorge Rueda en especial, él sí, pues ya muchos años trabajando y es una patología que no es tan infrecuente, pues, en los pacientes que él ha visto. Entonces, él, pues, tiene dentro de los armamentarios que está preguntando Filip, el uso de la ciclosporina, pues, cada vez la usamos menos porque creo que, pues, no es tan bien tolerada en algunos escenarios. Y la pentoxifilina también la defiende mucho. Nosotros, pues, en lo que yo le he aprendido a él y he visto, no, de rutina no entramos anticoagulando, siempre inmunosuprimimos, pero creo que este es un aprendizaje y para eso sirven también los espacios académicos. Probablemente habrá que considerar iniciar más tempranamente la anticoagulación cuando estemos seguros que este es el diagnóstico histológico. Pero esos dos medicamentos también están dentro del armamentario que algunas personas también les ayudan a resolver su problema. También de pronto un diagnóstico diferencial que también creo que es importante considerar, y lo mencionó Diana en las vasculitis, es la enfermedad de Behçet como causa de úlceras en miembros inferiores. Quería entonces saber si hay alguna otra pregunta o comentario adicional, o si no, para darle la palabra al doctor Miguel Mesa para los comentarios finales de la charla. Miguel, ¿algún mensaje final? Sí, señor. De pronto, más bien 3 mensajes finales. El primero es la importancia de la semiología, porque la atrofia blanca es un hallazgo característico y puntual. Entonces, recordar que de las especialidades médicas que quedan, digamos que nosotros estamos dentro de los que seguimos siendo grandes semiólogos cuando aplicamos la semiología bien. La segunda es que esta es la evidencia como una enfermedad no existe si usted no la conoce, a pesar de que es un diagnóstico que con frecuencia los reumatólogos podemos llegar a ver, pero nunca la ha leído, es imposible llegar al diagnóstico de una forma concluyente. Entonces, en ese sentido, estos casos que nos muestran estos diagnósticos que a veces no son tan del día a día, pero que son importantes conocer, tienen una importancia. Y la otra cosa es que en este tratamiento, el tratamiento es un poquito inusual porque el tratamiento es ir en contra de lo que quiere hacer uno normalmente, que es inmunosuprimir, pues por lo menos en la evidencia, y proceder a hacer anticoagulación, que también son datos que hay que conocer y tenerlos presentes para los casos, especialmente los más difíciles. Yo solamente le quiero decir a la doctora Diana que, parafraseando a Picasso, hasta las musas las aprendieron trabajando. Es una muy buena presentación. Es un orgullo para su programa y estamos muy agradecidos con su presentación. Muchas gracias. Quería entonces darle la palabra a la doctora Ana María Redondo para finalizar la reunión. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos por asistir, por el interés, por la discusión. Todos aprendimos muchísimo. Muchísimas gracias, Diana. El caso muy interesante y la revisión muy completa. Yo creo que todo nos quedó súper claro y por supuesto también pues a la universidad, al doctor Carlos Jaime y a Miguel por el apoyo, por el interés en presentar el caso. Los esperamos en un mes con el siguiente caso interinstitucional y esperemos que esta reunión siga creciendo, nos siga enriqueciendo muchísimo gracias a Novartis, nuestro patrocinador. Buena noche para todos. Feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias.